El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del mundo, donde los mapas parecen perderse entre arrugas del tiempo y las leyendas brotan de la tierra como flores silvestres, se encontraba un pequeño pueblo llamado Loarena. No era un lugar que los viajeros habituales visitaran, ni uno que destacara por su tamaño o su riqueza. Pero quienes habitaban Loarena sabían que allí, entre sus calles de piedra y sus casas antiguas, latía un secreto tan antiguo como el mismo viento. En ese pueblo, en una casa que se apoyaba contra una colina como si fuera un sueño al borde del mundo, vivía un niño llamado Milo. Tenía 9 años, aunque su alma parecía haber aprendido ya muchas cosas que solo el tiempo puede enseñar. Su cabello era del color de la miel en la primera luz del día, un dorado suave que atrapaba la luz y la devolvía con un brillo tibio. Sus ojos, grandes y profundos, tenían la calma de un lago helado en invierno, ese azul gris que cambia con la luz y guarda bajo su superficie miles de historias que nadie más ve. Milo no era un niño común. No poseía poderes mágicos ni destellos extraordinarios que los cuentos de hadas suelen regalar a los protagonistas. Pero sí tenía un don que nadie más en Loarena compartía: podía escuchar la voz secreta de las cosas. No se trataba de palabras pronunciadas, ni de sonidos que cualquiera pudiera oír. Eran susurros delicados, un lenguaje antiguo que se colaba en el silencio y se posaba en su corazón con la suavidad de una pluma. Una piedra, una taza vieja, una rama seca, incluso el viento que rozaba las hojas del árbol, le confiaban pensamientos y sentimientos que el mundo parecía haber olvidado. Este don no era un secreto por miedo, sino por respeto. Milo entendía que el mundo adulto muchas veces no estaba preparado para escuchar ese lenguaje invisible. Por eso guardaba con cuidado ese talento, como quien protege un frágil cristal de memorias. Sabía que algún día, ese susurro lo guiaría hacia un destino que todavía no podía imaginar. Vivía con su abuela, doña Isadora, en una casa que parecía tener vida propia. La casa estaba hecha de piedra y madera vieja, con ventanas enmarcadas por enredaderas que cada primavera estallaban en flores violetas. Al entrar, el olor era un abrazo cálido, madera envejecida, pan recién horneado, y un toque dulce y misterioso que nadie sabía describir. Las paredes guardaban retratos amarillentos, relojes que se habían detenido en distintas horas y objetos que parecían congelados en el tiempo, pero que para Milo tenían alma y voz. Doña Isadora era una mujer de pocas palabras, pero cada frase que pronunciaba parecía tejida con hilos de sabiduría y misterio. Había sido costurera, y aunque sus manos ya no trabajaban con aguja y hilo, seguía cosiendo silencios y entendimientos entre sus gestos. Sabía leer el viento y las miradas, y aunque nunca lo dijo en voz alta, Milo sospechaba que ella también escuchaba el lenguaje invisible, aunque de un modo distinto. Los objetos quietos hablan solo cuando los humanos callan, le dijo una vez, mientras el niño la ayudaba a ordenar la vieja biblioteca. Pero para escucharlos, hay que aprender a callar el ruido que llevamos dentro. Milo la miró con atención,
como si esa frase fuera un mapa secreto. Desde entonces, cada día intentaba hacer silencio en su corazón, para que las voces suaves de las cosas pudieran llegar hasta él sin interferencias. Una tarde de otoño, cuando el sol estaba bajando lentamente y teñía el cielo de tonos cálidos como el ámbar y el cobre, Milo subió al desván de la casa, un lugar lleno de cajas polvorientas. Muebles cubiertos con sábanas blancas y recuerdos que flotaban en el aire. Allí, bajo una tabla suelta del suelo, encontró una caja pequeña de madera, lisa y sin adornos, que parecía respirar con un ritmo propio. En la tapa, apenas visible, estaba escrita una palabra con letras casi borradas: todavía. La palabra no era como las demás. Milo sintió que vibraba, que tenía una presencia. Al tocarla, un escalofrío dulce recorrió su piel, un latido sutil que parecía decirle que ese objeto contenía algo que aún estaba por ser revelado, como un secreto guardado para el momento justo. No abrió la caja esa tarde. En cambio, la llevó cuidadosamente a su habitación y la colocó bajo la cama, junto a una linterna vieja que ya no funcionaba y a un cuaderno en blanco con páginas que parecían esperarlo para llenarlas de historias. Esa noche, cuando el pueblo se sumió en un silencio profundo, y las estrellas comenzaron a brillar con timidez en el cielo, Milo se acostó con la caja bajo su cama y una sensación nueva que no sabía nombrar. Era como si el aire en la habitación estuviera cargado de un misterio dulce y leve, un secreto que apenas empezaba a despertar. La mañana siguiente al descubrimiento de la caja todavía amaneció con una calma especial, como si el mundo supiera que algo había cambiado, pero aún no supiera qué era exactamente. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de lino, dibujando sobre el suelo pequeños rectángulos de luz que parecían mover sus bordes lentamente con el vaivén de las hojas de los árboles fuera de la ventana. Milo despertó con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. Su mano buscó bajo la cama, donde la caja esperaba silenciosa, y por un instante la sostuvo, sin querer abrirla, como si temiera romper el hechizo que la envolvía. En la cocina, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el café de doña Isadora, quien ya se encontraba sentada en la mesa de madera antigua, rodeada de hilos, agujas y retazos de tela. Ella parecía más joven esa mañana, o quizás era solo la luz que la iluminaba, porque su rostro, aunque lleno de arrugas, mostraba una expresión suave y tranquila, como si estuviera en paz con el mundo. Al ver a Milo, le sonrió con esos ojos que parecían saber más de lo que decían las palabras, y le hizo un gesto para que se acercara. «Hoy es un buen día para escuchar», le dijo con voz baja. «El viento trae mensajes y sabes dónde buscar». Milo se sentó frente a ella, dejando la caja cuidadosamente a un lado, y asintió en silencio. Sabía que su abuela no hablaba en vano. Durante años, había aprendido que esas frases aparentemente sencillas eran pistas para entender cosas que la mente no alcanzaba a comprender del todo. Además, ese día sentía que algo en el aire le pedía atención, como si el mundo quisiera confesarle un secreto urgente. Después del desayuno, la abuela le pidió que la ayudara a ordenar el desván. Era una tarea que a Milo le gustaba, porque le permitía regresar a aquel lugar mágico donde la caja todavía había aparecido. Pero no esperaba encontrar algo más que polvo y viejos recuerdos, y sin embargo, el desván parecía diferente ese día. La luz entraba por una pequeña ventana circular y dibujaba en el suelo manchas de color ámbar, mientras el viento hacía bailar las cortinas viejas,
produciendo un sonido suave y constante que parecía un canto lejano. Mientras ordenaban, doña Isadora comenzó a contarle historias de cuando ella era niña y de cómo en aquel pueblo siempre había habido algo especial en el aire. Habló de los viejos del lugar, de sus voces apagadas pero llenas de misterio, y de cómo algunas cosas, aunque pareciesen olvidadas, seguían vivas en otros planos invisibles a simple vista. ¿Sabes, Milo? Y dijo en un momento, deteniéndose a mirar una caja de madera cubierta de polvo. Este pueblo está lleno de secretos. Algunos son tan antiguos como las piedras que pisamos. Pero no todos son oscuros o peligrosos. Muchos son esperanzas, sueños que esperan a alguien que los despierte. Milo escuchaba atentamente, dejando que cada palabra se hundiera en su corazón. Sabía que aquella no era una simple charla, sino una preparación para algo más grande que estaba por llegar. De repente, un fuerte golpe sacudió una de las ventanas, y el viento entró con un soplo fresco y vigoroso que levantó las cortinas y dejó caer al suelo una pequeña hoja de papel arrugada. Milo se agachó para recogerla, y al extenderla vio que tenía dibujada una estrella de 7 puntas, con símbolos extraños en cada vértice. Su corazón dio un salto, y sus ojos brillaron con la mezcla de sorpresa y curiosidad que solo un niño puede sentir cuando se topa con lo desconocido. Doña Isadora se acercó lentamente, observó la hoja con atención y después sonrió con una mezcla de orgullo y misterio. «Esto es una señal, Milo», dijo. «Alguien o algo quiere que sigas un camino que no siempre está visible para todos». Por primera vez, Milo sintió que la caja bajo su cama, la hoja y aquel día eran piezas de un mismo rompecabezas. Pero el rompecabezas no era solo suyo, sino de un mundo entero que estaba a punto de abrirse ante sus ojos. Pasaron las horas y el día avanzó mientras el pueblo parecía respirar en un ritmo distinto. Milo quiso salir a caminar, como si el aire le hubiera dado una fuerza nueva para explorar. Caminó despacio por las calles de piedra, dejando que el viento lo acompañara, sintiendo en su piel el susurro invisible que parecía hablarle en un idioma antiguo. Las casas a su alrededor parecían tener vida, como si ocultaran secretos en cada grieta y cada teja. En una esquina, una vieja farola lanzó una sombra alargada que Milo juró que lo seguía con atención. Cuando llegó a la plaza central, encontró a algunos niños jugando, pero él no se unió. En cambio, se sentó bajo el viejo roble, cuya corteza parecía tener cicatrices de 1000 años, y cerró los ojos para escuchar con más atención. Allí, entre el rumor de las hojas y el suspiro del viento, oyó un mensaje que no era palabra, sino una sensación profunda que le hablaba de caminos, de esperas y de encuentros. Al volver a casa, el sol ya comenzaba a esconderse tras las colinas y la luz del atardecer pintaba el cielo con tonos rosas y naranjas. Milo sintió que todo lo vivido ese día no era casualidad, sino una invitación a descubrir algo más allá de lo visible y conocido. En la penumbra de su habitación, volvió a mirar la caja todavía, como si en ella estuviera guardada la llave de ese misterio que apenas comenzaba. La mañana en Loarena despertó con un murmullo distinto. No era el canto habitual de los pájaros ni el eco cotidiano del viento entre los tejados. Era un sonido más sutil, como el suspiro que dejan las cosas cuando por fin deciden hablar después de un largo silencio. Milo, todavía medio dormido, sintió ese cambio en el aire desde el instante en que abrió los ojos y se asomó a la ventana de su habitación. Las nubes, que usualmente se deslizaban lentas y espesas,
esa mañana parecían correr, ligeras y cargadas de promesas. Mientras la casa empezaba a llenarse con el aroma del café de doña Isadora y el crujido del pan tostado, Milo se vistió con la calma de quien sabe que el día no será común. Caminó despacio hacia la cocina, donde la abuela ya tejía palabras con la aguja invisible del cariño. Ella no le preguntó cómo había dormido ni qué había soñado. Simplemente lo recibió con una sonrisa que parecía contener todo el mundo y con un gesto para que se sentara a su lado. «Hoy vamos a hablar de tiempo, Milo», dijo doña Isadora, apoyando las manos arrugadas sobre la mesa. «Pero no del tiempo que medimos con relojes y calendarios, sino del tiempo que vive en las cosas, en las esperas y en los momentos que nadie mira». Milo le escuchaba con atención, como si esas palabras fueran una llave que pudiera abrir una puerta invisible. Había algo en la voz de la abuela, un tono suave pero firme, que le daba la certeza de que todo aquello estaba conectado con la caja todavía y la hoja con la estrella de 7 puntas que había encontrado días atrás. Después del desayuno, la abuela le propuso subir juntos al desván para buscar entre las cajas y objetos olvidados algo que pudiera ayudarlos a entender ese tiempo invisible del que hablaba. Mientras subían por las escaleras crujientes, Milo sintió como el silencio del desván se hacía más denso, como si el polvo acumulado guardara no solo recuerdos, sino también secretos que necesitaban ser descubiertos. Al llegar, doña Isadora se detuvo frente a un antiguo reloj de pared, cuya madera estaba tallada con dibujos de hojas y ramas. Lo observó con tanta atención que parecía querer escuchar dentro de ese objeto detenido. El reloj marcaba siempre las 3:10, una hora que nadie en el pueblo recordaba haber visto moverse alguna vez. «Este reloj no funciona, pero guarda una promesa», murmuró la abuela. Siempre se detuvo a esa hora, justo cuando el tiempo quiso detenerse para alguien. Milo acercó la mano para tocar la madera pulida y fría. En ese instante, sintió un leve temblor, como si el reloj quisiera contarle una historia que aún no estaba lista para revelarse. El niño comprendió que ese objeto era más que un simple mecanismo roto, era un guardián del tiempo detenido, una cápsula donde los momentos se retenían para proteger algo precioso. Mientras la luz del sol atravesaba la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, doña Isadora comenzó a narrar una historia que parecía suspendida entre la realidad y el sueño. Habló de un hombre que vivió en Loarena hace muchos años, un artesano que tenía la capacidad de atrapar el tiempo en objetos. Su obra más valiosa había sido ese reloj, que había detenido para salvar un instante tan hermoso que no quiso dejarlo escapar jamás. Milo imaginó al artesano, un hombre silencioso y sabio, trabajando con paciencia infinita, tallando cada rama y hoja con cuidado, entregando en ese reloj no solo el tiempo, sino también su alma. Pensó en cómo ese momento detenido podía contener la felicidad, el amor o quizá un secreto que necesitaba ser protegido para que el mundo siguiera siendo un lugar seguro. El día avanzó mientras Milo y su abuela exploraban más objetos en el desván. Había libros antiguos cuyas páginas parecían susurrar, telas que aún conservaban el aroma de flores lejanas y fotografías en blanco y negro que atrapaban sonrisas congeladas en el tiempo. Cada objeto parecía tener su propia historia, su propia voz esperando ser escuchada con el corazón abierto. Al caer la tarde, Milo sintió una mezcla de cansancio y emoción que lo envolvía como una manta tibia. Se sentó junto a la ventana, mirando cómo el cielo se tornaba naranja y violeta, y pensó en la promesa del reloj detenido.
Recordó la palabra todavía escrita en la caja bajo su cama y la estrella en la hoja arrugada. Todo parecía enlazarse en un tejido invisible que solo él empezaba a comprender. Antes de ir a dormir, revisó la caja una vez más. Su pulso se aceleró cuando, con manos temblorosas, abrió la tapa para descubrir que dentro no había nada visible, solo un pequeño suspiro de aire que parecía contener la esencia misma de la espera. Cerró los ojos y escuchó, con toda la paciencia que su abuela le había enseñado, el latido de lo invisible, el susurro del tiempo que aún no se había revelado. El amanecer de aquel día llegó lento y suave, como una promesa hecha de luz y sombra, dibujando sobre las piedras antiguas del pueblo una mezcla de tonos dorados y grises que parecían bailar con el viento. Milo despertó temprano, con la inquietud de quien sabe que el día será diferente, aunque todavía no pueda nombrar por qué. Su habitación, llena de pequeñas sombras proyectadas por los objetos que amaba y escuchaba, parecía respirar con él, como si compartieran el secreto que aún no se había revelado del todo. Bajó las escaleras despacio, sin hacer ruido para no despertar a doña Isadora. La casa, que por las mañanas se llenaba de aromas cálidos y sonidos tranquilos, esa vez parecía contener un silencio distinto, más profundo, casi expectante. Milo tomó la caja todavía que había dejado sobre la mesa del comedor la noche anterior y la sostuvo entre sus manos con una mezcla de cuidado y reverencia. Era un objeto pequeño, sencillo, pero que guardaba una fuerza invisible, un latido callado que Milo sentía con claridad en su pecho. Mientras desayunaba pan crujiente con miel, la abuela lo observaba con esos ojos que parecían haber visto 1000 inviernos y veranos, y que ahora brillaban con una ternura extraña, como si quisieran prepararlo para algo que sabía inevitable. Doña Isadora no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se clavaban en el alma, como semillas que germinan con el tiempo. «Hoy tienes que salir, Milo», le dijo en voz baja, apenas un susurro. «Hay alguien que quiere encontrarte». El niño sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No supo qué decir, pero en su interior reconoció esa verdad, esa llamada que ya sentía desde hacía días, desde que el viento había dejado la hoja con la estrella de 7 puntas sobre el suelo del desván. Salir, caminar, escuchar. Eso debía hacer. Así que, sin más demora, se puso su abrigo de lana, se calzó las botas gastadas que habían pertenecido a su padre y salió al aire fresco de la mañana. El pueblo despertaba con un ritmo pausado, casi ancestral, donde cada gesto parecía estar medido por la cadencia de las estaciones y el susurro del tiempo detenido. Las calles empedradas crujían bajo sus pies mientras avanzaba hacia la plaza, el corazón palpitando con una mezcla de nervios y esperanza. La plaza central era un lugar mágico, donde los años se acumulaban como polvo dorado y las sombras jugaban entre los bancos y las fuentes. En el centro, el viejo roble que Milo ya conocía parecía mirar con atención a todo lo que sucedía a su alrededor, sus ramas extendidas como brazos protectores. Ese día, la luz se filtraba a través de sus hojas de una manera especial, creando un mosaico de claroscuro sobre el suelo que parecía contar historias en movimiento. Mientras caminaba, Milo notó algo extraño. Las sombras bajo los árboles no se comportaban como siempre. No eran simples prolongaciones de los cuerpos ni manchas sin vida. Parecían moverse con intención, deslizarse suavemente sobre el suelo, rozando las piedras, como si quisieran llamar la atención de alguien. El niño se detuvo y aguzó el oído. No escuchó palabras,
pero sí un murmullo tenue, un zumbido casi imperceptible que se colaba en el viento. Su mirada buscó entre las sombras y, de repente, vio una figura. No era una persona ni un animal, sino algo indefinido, envuelto en un halo de penumbra luminosa. La figura se acercó con lentitud, flotando más que caminando, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, una voz cálida y suave resonó en la mente de Milo sin necesidad de palabras. «Ven». Milo sintió como su cuerpo respondía sin miedo, como si esa invitación estuviera escrita en su destino desde siempre. La figura lo condujo hacia una esquina oculta de la plaza, donde una puerta antigua y cubierta de enredaderas se abría hacia un pasaje que Milo no recordaba haber visto antes. La puerta parecía hecha de madera vieja, con símbolos tallados que brillaban débilmente bajo la luz cambiante del día. Antes de cruzar, la sombra se volvió hacia él y en un gesto que parecía una mezcla de tristeza y esperanza, le entregó un pequeño medallón con la forma de una estrella de 7 puntas. Idéntica a la que había visto en la hoja de papel del desván. Milo lo tomó sin entender del todo, pero con la certeza de que ese objeto era una llave, no solo física, sino también espiritual. El pasaje detrás de la puerta estaba cubierto de musgo y flores que parecían brotar del suelo mismo. A medida que avanzaba, la luz se volvía más suave, filtrándose a través de grietas en las paredes y proyectando sombras que parecían bailar. En el silencio profundo del corredor, Milo escuchó nuevamente aquel susurro, que ahora era más claro, más intenso. No sabía qué buscaba, pero sentía que cada paso lo acercaba a algo que había esperado mucho tiempo. Mientras caminaba, su mente volvió a doña Isadora y a las historias que le contaba sobre el tiempo detenido, los objetos que hablan y el mundo invisible que existe justo detrás de la realidad cotidiana. Pensó en la caja todavía, en la promesa del reloj, en la estrella de 7 puntas. Todo parecía encajar en un puzzle que él empezaba a comprender, pero cuyas piezas todavía estaban escondidas en la penumbra. El pasaje terminó en una pequeña sala circular, iluminada por un rayo de luz que caía desde un óculo en el techo. En el centro, sobre un pedestal de piedra, reposaba un libro antiguo con la tapa de cuero gastado. Milo se acercó y, al tocarlo, sintió que una corriente de calor y calma lo atravesaba, como si aquel libro contuviera todo el tiempo detenido, todas las historias olvidadas y todas las esperanzas que todavía podían nacer. Abrió el libro con cuidado, y sus ojos se encontraron con páginas llenas de símbolos, dibujos y palabras escritas en una lengua que no conocía, pero que de alguna manera su corazón entendía. Era un idioma hecho de silencios, de pausas y suspiros, un lenguaje que no necesitaba ser hablado para ser comprendido. Mientras leía, la sombra que lo había guiado permaneció a su lado, inmóvil y luminosa, como un guardián invisible que velaba por aquel momento sagrado. Milo sintió que el tiempo se detenía a su alrededor, que el mundo se hacía pequeño para que pudiera contenerse en el latido de su pecho. Aquella noche, cuando la casa quedó sumida en la penumbra apenas rota por el titilar tímido de una vela, Milo se sentó en el suelo de su habitación con la caja todavía a un lado y el medallón de estrella de 7 puntas colgando delicadamente de su cuello. La luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes, pero en vez de asustarlo, le parecía que esas sombras le contaban un cuento secreto, el que solo los niños que escuchan saben entender. Sostuvo el medallón en sus manos, sintiendo el frío de la plata antigua y la textura gastada del metal que, pese al paso de los años, conservaba un brillo tenue y misterioso. Aquel objeto parecía latir con un pulso casi vivo,
una vibración suave que, si uno se concentraba lo suficiente, podía sentir como un susurro que apenas rozaba el oído. Milo lo acercó a su pecho, y entonces la luz de la vela se reflejó en la estrella, proyectando 7 rayos que parecían expandirse como si quisieran tocar el aire mismo. De pronto, una voz muy tenue, como el eco lejano de un sueño olvidado, empezó a llenar la habitación. No era una voz humana, ni una melodía conocida, sino un murmullo dulce que parecía venir de adentro del medallón, o quizás de algún lugar profundo del propio corazón del niño. La voz le habló de tiempos remotos, de lugares donde el tiempo no era lineal, sino una tela que podía doblarse y desplegarse al ritmo de los latidos del alma. Milo cerró los ojos y dejó que aquel susurro lo envolviera. Imaginó ríos que corrían hacia atrás, árboles que crecían en espiral hacia el cielo, y personas que podían caminar entre las horas sin ser atrapadas por ellas. Sintió una paz profunda, como si por primera vez entendiera que el tiempo, ese enemigo invisible que siempre parece apurarnos, también podía ser un amigo, un aliado silencioso. Al abrir los ojos, el medallón había dejado de vibrar, pero en su interior sabía que algo había cambiado. El silencio de su habitación parecía más lleno que antes, como si se hubieran abierto puertas invisibles hacia otros mundos. Quiso compartir ese momento con doña Isadora, pero entendió que había cosas que cada uno debía descubrir por sí mismo, en su propio tiempo y espacio. Mientras tanto, en la cocina, la abuela preparaba su infusión de hierbas, una mezcla que había heredado de sus ancestros y que tenía el poder de abrir la mente y el corazón a lo desconocido. El aroma llegó hasta la habitación de Milo, envolviéndolo como un abrazo cálido, y él se sintió conectado con ese hilo invisible que unía generaciones y secretos. Antes de dormirse, recordó las palabras que doña Isadora le había dicho días atrás: los objetos quietos hablan solo cuando los humanos callan. Ahora entendía que el medallón era uno de esos objetos, uno que había esperado pacientemente a que alguien lo escuchara para empezar a contar su historia. Y sabía que esa historia no sería sencilla ni rápida, sería un camino largo, lleno de descubrimientos y pruebas, pero también de maravillas y encuentros inesperados. En su sueño, Milo viajó a un bosque iluminado por una luna doble, donde las hojas susurraban nombres antiguos y las estrellas parecían caer del cielo para posarse en las copas de los árboles. Allí, la figura que lo había guiado en la plaza apareció de nuevo, esta vez transformada en un ser de luz cálida que le tendió la mano. La mañana despertó en la arena con un cielo claro y un aire fresco que parecía arrullar cada hoja, cada piedra, cada rincón del pueblo con un canto suave y antiguo. Milo, aún envuelto en la calma profunda que le había dejado la noche anterior, sentía que algo en su interior había cambiado. No era solo la curiosidad del niño que descubre un secreto, sino una certeza silenciosa, un llamado que lo impulsaba a buscar más allá de lo conocido. La caja todavía y el medallón de estrella de 7 puntas parecían pesar en sus manos y en su corazón, como si le recordaran que el tiempo y el misterio andaban a su lado, invisibles pero presentes. Al terminar su desayuno con doña Isadora, quien apenas intercambió unas palabras ese día, el niño se puso el abrigo y decidió seguir la corazonada que le había surgido en sueños, ir al bosque que rodeaba el pueblo, ese lugar del que todos hablaban con respeto y algo de temor, porque decían que allí el tiempo se doblaba y el viento llevaba consigo voces que no eran de este mundo. El camino hacia el bosque era un sendero cubierto de hojas secas y flores silvestres que se mecían con el viento, como si saludaran al niño que se adentraba. Cada paso que daba Milo era lento,
subconsciente, como si supiera que ese trayecto no solo era físico, sino también un viaje hacia el interior de sí mismo y de las historias que esperaba encontrar. Mientras caminaba, escuchaba el susurro de las hojas, el crujido de las ramas y el lejano trinar de los pájaros que parecían cantar una melodía antigua, de esas que se pierden en el tiempo pero que nunca mueren del todo. Al entrar en el bosque, la luz se filtraba entre las copas de los árboles creando manchas doradas y verdes que bailaban sobre el suelo. Los troncos, cubiertos de musgo, parecían sostener secretos en su corteza, y el aire olía a tierra húmeda y flores frescas. Milo sintió que el tiempo se desaceleraba, como si el bosque mismo quisiera darle la bienvenida con su silencio lleno de vida. El niño se sentó junto a un árbol enorme, con raíces retorcidas que se hundían profundas en la tierra, y cerró los ojos para escuchar con atención. Allí, entre el rumor del viento, oyó el murmullo sutil que lo había acompañado en los últimos días, ese lenguaje de susurros que solo él parecía entender. De pronto, un crujido distinto rompió la armonía del bosque. Milo abrió los ojos y vio, entre la maleza, una figura pequeña que avanzaba con cuidado, como si temiera ser vista o escuchada. La figura tenía cabellos dorados que atrapaban la luz del sol y unos ojos grandes y brillantes que reflejaban la misma curiosidad y misterio que él sentía. Era una niña, no mayor que él, vestida con ropas sencillas pero cubiertas de hojas y flores que parecían formar parte del bosque mismo. «Hola», dijo ella con una voz suave pero firme. «Te estaba esperando». Milo la miró sorprendido, pero sin miedo. En ese instante supo que ese encuentro no era casual. La niña se presentó como Lía, una guardiana del bosque, encargada de cuidar los secretos que el tiempo había escondido entre las raíces y las hojas. Sus palabras tenían un peso extraño, como si vinieran de una historia tan antigua como los árboles que los rodeaban. Lía le contó que el bosque susurrante era un lugar donde el tiempo se entrelazaba con la memoria, donde las cosas perdidas encontraban refugio y donde los sueños podían tomar forma si alguien sabía escucharlos. Habló de caminos invisibles que solo podían ser vistos por aquellos que llevaban en el corazón la llave del tiempo detenido, esa misma llave que Milo ahora tenía colgada al cuello. Mientras conversaban, la luz cambió, volviéndose más tenue y dorada, como si el sol quisiera esconderse para permitir que el bosque mostrara su verdadera esencia. Milo sentía que cada palabra de Lía abría una puerta dentro de él, que su mundo se expandía y que el misterio de la caja todavía y el medallón empezaba a tomar forma en algo tangible, algo vivo. En un momento, Lía se levantó y extendió la mano hacia un arbusto cercano. De sus hojas cayó una pequeña llave de plata, delicada y antigua, que brillaba con un resplandor tenue y cálido. La tomó con cuidado y se la ofreció a Milo. Esta llave abre aquello que está cerrado no con cerrojos visibles, sino con el tiempo mismo, le explicó. Debes usarla con cuidado y solo cuando el momento sea el indicado. Milo tomó la llave con reverencia, sintiendo su peso y la energía que parecía emanar. Sabía que ese regalo no era solo un objeto, sino un compromiso, una promesa de que el camino que estaba recorriendo lo llevaría a descubrir aquello que había sido guardado con tanto cuidado. Mientras el sol desaparecía lentamente tras las montañas y la penumbra del atardecer comenzaba a teñir el bosque, Milo y Lía caminaron juntos, explorando senderos secretos y compartiendo historias que parecían escritas en las hojas mismas. La niña le enseñó a escuchar los susurros del viento con el corazón abierto,
a ver con los ojos del alma y a entender que el tiempo no era enemigo ni amigo, sino un compañero silencioso que marca el ritmo de todo lo que existe. Al llegar a un claro, se despidieron con la promesa de encontrarse nuevamente, y Milo emprendió el regreso a casa con la llave en el bolsillo y una nueva certeza en su interior. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte, bañando la arena con una luz dorada que parecía despertar no solo las calles y las casas, sino también los secretos que yacían ocultos bajo siglos de silencios. Milo se levantó con el corazón palpitante, como si el día que comenzaba trajera consigo una promesa de descubrimiento y aventura. La llave de plata que había recibido en el bosque descansaba en el bolsillo de su abrigo, un peso cálido y familiar que le recordaba la confianza depositada en él por Lía, la guardiana del bosque susurrante. Doña Isadora ya estaba despierta cuando Milo bajó a la cocina. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el café que humeaba suavemente en la mesa. La abuela lo recibió con una sonrisa serena, sus ojos brillando con la sabiduría que solo los años y el amor profundo pueden regalar. Sin palabras, le señaló el viejo reloj de pared que aún marcaba las 3:10, la hora en que el tiempo parecía detenerse en su casa. Milo se acercó al reloj, tocando la madera tallada con cuidado. Esa pieza, que parecía un guardián del tiempo mismo, había sido objeto de muchas historias y leyendas transmitidas por la abuela. Pero aquel día, el niño sentía que el reloj quería revelarle algo más, algo que hasta ahora había permanecido oculto tras sus manecillas detenidas. Con la llave de plata en la mano, Milo se detuvo frente al reloj y, sin saber bien por qué, introdujo la llave en una pequeña cerradura que antes no había notado, oculta en la base del objeto. La cerradura cedió suavemente y un clic resonó en el silencio de la habitación. Entonces, la caja frontal del reloj se abrió, revelando un compartimento secreto, pequeño pero profundo. Dentro, descansaba un pergamino enrollado, amarillento por el tiempo pero cuidadosamente conservado. Milo lo tomó con respeto y, con manos temblorosas, lo desenrolló para descubrir un mapa dibujado con tinta que parecía vibrar con vida propia. El mapa mostraba el pueblo de Loarena, pero también indicaba senderos ocultos, lugares que parecían existir solo para aquellos que buscaban más allá de lo visible. Mientras estudiaba el mapa, la abuela se sentó a su lado, observando con atención y una mezcla de nostalgia y esperanza. Le contó que aquel mapa había pertenecido al artesano del tiempo, el hombre que había creado el reloj y que, según las leyendas, había dejado pistas para quienes tuvieran la paciencia y la valentía para descubrir el misterio del tiempo detenido. Milo sintió que cada línea y símbolo del mapa resonaba con su propia historia, con la caja todavía, el medallón de estrella y la llave de plata. Todo parecía entrelazarse en una red invisible de signos y promesas, un llamado a explorar y a comprender que el tiempo no es solo un camino recto, sino un tejido complejo y lleno de secretos. Decidió que esa misma tarde emprendería la búsqueda indicada por el mapa. Se sentía preparado, aunque también sabía que el camino sería difícil y lleno de desafíos. Pero la confianza que le brindaban la abuela y Lía, la guardiana del bosque, lo fortalecía y le daba esperanza. Durante el día, Milo se dedicó a prepararse para la aventura. Recogió en una mochila algunos objetos esenciales, la caja todavía, el medallón, la llave de plata, una libreta para anotar sus descubrimientos y una pequeña linterna que le había regalado su padre. Cada objeto era un amuleto, un recordatorio de la conexión profunda entre el mundo visible y el invisible.
Por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a declinar, Milo partió hacia el primer punto marcado en el mapa, una vieja fuente oculta en el bosque, donde el agua parecía susurrar historias antiguas y donde, según la leyenda, el artesano del tiempo había grabado una inscripción secreta. El bosque, envuelto en la luz tenue del crepúsculo, parecía diferente esa tarde. Los árboles se erguían majestuosos, y el viento jugaba con las hojas creando un susurro constante, como si el mismo tiempo respirara entre las ramas. Milo caminó con paso firme, guiado por la intuición y el mapa que sostenía con fuerza en las manos. Al llegar a la fuente, encontró un círculo de piedras cubiertas de musgo, y el agua cristalina que brotaba con calma parecía reflejar un cielo que no era el suyo, sino uno cargado de recuerdos y secretos. Milo se arrodilló y acercó la mano al agua, sintiendo un frescor que recorrió todo su cuerpo, despertando en él una sensación profunda de paz y pertenencia. Entonces, observó que una de las piedras tenía grabados unos símbolos similares a los que había visto en el reloj y en el medallón. Con cuidado, usó la llave de plata para deslizarla suavemente, y al hacerlo, un mecanismo oculto se activó, haciendo que una pequeña puerta se abriera en el suelo, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Milo respiró hondo, sintiendo como el misterio lo envolvía con fuerza y ternura. Con la linterna en mano, comenzó a bajar, sabiendo que estaba entrando en un mundo que pocos habían visto. Un espacio donde el tiempo y la memoria se entrelazaban para contar historias que solo los corazones valientes podían escuchar. La escalera parecía interminable, pero el niño no perdió la calma. Cada paso era una mezcla de miedo y maravilla, un baile entre la realidad y el sueño. Al final, llegó a una sala subterránea iluminada por cristales que emanaban una luz suave y cálida, reflejándose en paredes llenas de inscripciones y dibujos que narraban la vida del artesano del tiempo y su misión para proteger el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro. La noche se desplegaba sobre la arena con un manto oscuro y profundo, salpicado de miles de estrellas que parecían susurrar secretos antiguos en un idioma que solo el viento y el tiempo podían comprender. Milo, aún con el eco de la sala subterránea resonando en su mente, se encontraba sentado en el alféizar de su ventana, contemplando ese cielo inmenso que le parecía, por primera vez, un vasto libro abierto que esperaba ser leído. La caja todavía descansaba sobre la mesa cercana, su presencia silenciosa y pesada, como si guardara el pulso mismo de la noche. El medallón de plata colgaba aún de su cuello, frío contra la piel, pero irradiando un calor extraño, casi un latido rítmico que le hacía sentirse conectado con algo mucho más grande que él mismo. Sabía que la llave de plata que había recibido en el bosque era solo el comienzo de un camino que lo llevaría a descubrir las historias escondidas en el tiempo, pero también que esas historias estaban vivas, latiendo en un espacio invisible entre lo real y lo soñado. Mientras la casa dormía y las sombras se extendían, Milo recordó la voz que había escuchado en la sala subterránea, esa voz suave y susurrante que le había hablado de valor, paciencia y esperanza. No era una voz humana, ni siquiera parecía pertenecer a un ser tangible. Más bien era un murmullo cósmico, como si las estrellas mismas le hablaran, invitándolo a mirar más allá de lo visible, a escuchar con el alma. Sintiendo esa llamada profunda, Milo decidió que debía salir, aventurarse bajo ese cielo lleno de estrellas para intentar entender lo que aquel susurro celestial le quería transmitir. Se vistió con cuidado, tomando su abrigo, la caja todavía, el medallón y la llave. Afuera,
el aire era fresco y limpio, y el silencio del pueblo era tan absoluto que cada paso suyo parecía una nota musical en una sinfonía secreta. Caminó hacia el bosque susurrante, que a la luz de la luna parecía transformarse en un lugar aún más mágico, donde las sombras no eran oscuras sino colores profundos que vibraban con vida propia. Los árboles se alzaban como gigantes dormidos, y el viento jugaba entre sus hojas produciendo un coro etéreo que envolvía a Milo con su misterio. Al internarse en el bosque, el niño sintió que la noche se volvía más densa y, sin embargo, más clara a la vez. Cada rincón parecía guardar un secreto y cada sonido era una palabra no dicha que invitaba a la comprensión. De repente, una luz tenue apareció entre los árboles, una luz que no era de ninguna antorcha ni linterna, sino una luminiscencia propia, suave y dorada, que parecía flotar y guiarlo. Siguiendo aquella luz, Milo llegó a un claro donde el aire vibraba con una energía palpable, casi eléctrica. En el centro del claro, un círculo de piedras antiguas se erguía como un altar olvidado, cubierto de musgo y flores nocturnas que destellaban con gotas de rocío. La luz dorada flotaba sobre aquel círculo, pulsando con ritmo constante, y a su alrededor parecía flotar un delicado aroma a tierra húmeda y flores silvestres. Milo se acercó con reverencia y colocó la caja todavía sobre una de las piedras. Cerró los ojos y, por primera vez, intentó escuchar sin interpretar, dejar que el susurro de las estrellas entrara en su mente sin resistencias. Y entonces, como un murmullo que crece en intensidad, las voces comenzaron a tomar forma, entrelazándose en un canto suave que parecía envolver todo el espacio. Era como si las estrellas caídas, aquellas que en los cuentos se dice que una vez habitaban el cielo y ahora dormían sobre la tierra, le hablaran. Le contaron historias de tiempos remotos, cuando el mundo era joven y el tiempo aún fluía sin forma definida, un tejido vivo de momentos y memorias. Le narraron sobre los guardianes del tiempo, seres que habían velado por el equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, y que habían dejado pistas para quienes fueran dignos de descubrirlas. Milo sentía como cada palabra, cada susurro, le abría puertas invisibles en su mente, como si estuviera entrando en un conocimiento antiguo y sagrado. Entendió que el tiempo detenido no era una prisión, sino un refugio, un espacio donde las historias podían esperar para ser contadas, donde las heridas podían sanar y donde la esperanza nunca moría. El medallón de la estrella comenzó a brillar con intensidad creciente, proyectando un halo de luz que envolvía a Milo y el círculo de piedras. Sintió una cálida energía recorrer su cuerpo, llenándolo de fuerza y serenidad. Sabía que estaba siendo elegido para una misión mayor, para ser el puente entre ese mundo invisible de susurros y la realidad tangible de lo arena. De repente, la luz dorada se intensificó y, por un instante, Milo tuvo la visión de un reloj gigante hecho de estrellas, sus manecillas girando lentamente, marcando no solo las horas, sino los momentos más importantes de la historia del universo. Vio imágenes de personas que luchaban, amaban y soñaban, todas entrelazadas por el hilo invisible del tiempo. La mañana en Loarena comenzó envuelta en un halo de neblina que acariciaba suavemente los techos y los árboles, otorgando al pueblo una atmósfera casi etérea. Como si el velo que separaba el mundo visible del invisible se hubiese hecho más delgado, dejando que la magia flotara en cada rincón. Milo se despertó con un murmullo persistente en su memoria, un eco tenue pero constante de aquella voz celestial que había escuchado bajo el cielo estrellado.
y con una sensación renovada de que el tiempo mismo lo llamaba a seguir adelante. El medallón de estrella, colgando aún en su cuello, parecía emitir un brillo sutil, una luz interna que apenas se percibía a plena vista, pero que para él era una guía constante y un recordatorio de la misión que había comenzado. Esa mañana, el niño sintió que debía dirigirse hacia un lugar del pueblo que hasta entonces había observado con curiosidad, pero que nunca había explorado realmente, la vieja torre que se alzaba en el extremo norte. Una construcción que parecía un gigante dormido vigilando el paso del tiempo. Después de desayunar en silencio con doña Isadora, quien le lanzó una mirada cargada de comprensión y un pequeño gesto de ánimo, Milo se puso en marcha. Con la llave de plata guardada en su bolsillo y la caja todavía asegurada en su mochila. El camino hasta la torre lo llevó a través de callejuelas empedradas y plazas donde la vida cotidiana transcurría lenta y apacible, pero Milo ya veía en cada detalle la promesa de un misterio oculto. Un secreto que esperaba ser descubierto. La torre antigua se erguía imponente frente a él, con sus muros cubiertos de hiedra y ventanas estrechas que parecían ojos que habían visto siglos pasar. En la base de la torre, una puerta de hierro forjado estaba cerrada con un antiguo candado que parecía formar parte de la estructura misma. Milo sacó la llave de plata y la introdujo con cuidado en la cerradura. Con un clic suave, el candado cedió, y la puerta se abrió revelando una escalera de caracol que ascendía hacia la cima. El interior de la torre estaba impregnado de un olor a madera vieja y piedra húmeda, una mezcla que evocaba el paso del tiempo y la memoria atrapada entre aquellas paredes. Milo comenzó a subir, paso a paso, sintiendo como el aire se volvía más frío y la luz más escasa a medida que avanzaba. Las paredes estaban adornadas con inscripciones casi imperceptibles, grabadas con herramientas antiguas y cubiertas por la sombra. Cada peldaño que subía resonaba en un eco prolongado, como si la torre misma estuviera respirando con él. Milo se detuvo en varios momentos para observar las inscripciones, intentando descifrar su significado. Algunos símbolos coincidían con los que había visto en el mapa del reloj y en las piedras del bosque susurrante, mientras que otros parecían formar parte de un lenguaje secreto que solo unos pocos elegidos podían comprender. Al llegar a una plataforma intermedia, Milo encontró una pequeña ventana desde la cual podía ver todo el pueblo bajo la niebla matinal. La vista era impresionante, las casas parecían diminutas, los árboles como pinceladas verdes, y el río que cruzaba el valle brillaba como una cinta de plata serpenteando entre las colinas. En ese instante, Milo sintió que el tiempo se dilataba, como si el mundo se estirara en ese preciso momento para darle un respiro antes de la siguiente etapa de su viaje. Continuó ascendiendo hasta llegar a la cámara superior, una sala circular con un techo abovedado donde la luz apenas entraba por una abertura estrecha en el centro. En el suelo, un reloj de arena gigantesco estaba colocado en el centro, con arena dorada que fluía lentamente entre dos esferas de cristal. Milo se acercó con fascinación, observando el ritmo constante del paso de los granos de arena, como si cada uno contuviera un fragmento de historia y destino. Al tocar el reloj de arena, una vibración recorrió su cuerpo, y la luz del medallón se intensificó, iluminando toda la sala con un resplandor cálido. Entonces, la voz susurrante que había escuchado antes volvió a llenar el espacio, hablándole con un tono aún más claro y profundo. Le habló de la importancia del equilibrio, del respeto al tiempo y de la paciencia necesaria para no apresurar lo inevitable. En ese momento, una sombra comenzó a tomar forma en una esquina de la sala,
materializándose lentamente en la figura de un anciano de ojos sabios y barba plateada, vestido con ropas que parecían tejidas con hilos de luz y sombra. Milo reconoció en aquel hombre al artesano del tiempo, la figura legendaria que había creado el reloj y las llaves para proteger el flujo del tiempo. El artesano habló con voz grave y serena, contando a Milo que el tiempo detenido era un espacio sagrado donde los momentos podían ser guardados para ser comprendidos en su totalidad. Le explicó que el equilibrio entre el avance y la pausa del tiempo era delicado y que, como guardián elegido, él debía aprender a navegar esas aguas con respeto y sabiduría. Mientras escuchaba, Milo sentía como cada palabra le llenaba de fuerza y responsabilidad. Entendió que su viaje no solo era una aventura, sino una misión que afectaba a todos, un compromiso que requeriría valentía, paciencia y un corazón abierto para escuchar los susurros del tiempo y las estrellas. El alba se deslizaba lentamente sobre la arena, tiñendo el cielo con suaves tonos de naranja, rosa y lavanda. Los primeros rayos de sol atravesaban las nubes como dedos dorados que tocaban con ternura las copas de los árboles, las calles empedradas y las ventanas de las casas antiguas. En ese despertar pausado, el aire se sentía distinto, como si el mismo tiempo contuviera la respiración, preparándose para un momento especial. Había una quietud que no era silencio, sino un susurro sutil de promesas invisibles, de algo por descubrir. Milo despertó con el corazón agitado, una mezcla de nervios y expectación lo envolvía como un manto. La luz de la mañana entraba en su habitación a través de la ventana abierta, pintando patrones luminosos que danzaban sobre las paredes y el suelo de madera. Cerró los ojos un instante, tratando de retener ese sentimiento profundo que parecía llamarlo hacia adelante. Había algo en el aire que le recordaba la voz misteriosa que había escuchado días atrás, aquella voz que le habló de valor, paciencia y esperanza, y ahora le susurraba una invitación: observar, entender y participar en una danza ancestral. Bajó las escaleras con cuidado, tratando de no despertar a doña Isadora, pero ella ya estaba en la cocina, sus manos hábiles moviéndose con precisión entre ollas, platos y la masa para el pan. El aroma del pan recién hecho se extendía por toda la casa, mezclándose con el perfume tenue del café que se filtraba del pequeño filtro de metal. La abuela alzó la vista, sus ojos brillando con una luz cálida y profunda, y sonrió sin necesidad de palabras. Era una sonrisa que contenía años de sabiduría, cariño y un conocimiento silencioso sobre el camino que Milo estaba recorriendo. Hoy es un día especial, Milo, dijo finalmente con voz suave, casi un susurro que parecía fundirse con el canto lejano de los pájaros. El tiempo nos está esperando para revelar un baile que solo unos pocos pueden ver, un juego antiguo donde la luz y las sombras se encuentran para contar historias sin palabras. Las palabras de la abuela se instalaron en el pecho del niño con una fuerza inesperada. Él comprendió que esa invitación era mucho más que una metáfora, que esa danza de la que hablaba no se trataba de un simple movimiento, sino de un equilibrio vital entre fuerzas que moldeaban el mundo y su propio destino. Después de desayunar, Milo salió al exterior. El pueblo despertaba lentamente, los comerciantes abrían sus puertas, los niños corrían hacia la plaza para jugar, pero él se sentía parte de un mundo paralelo. Uno donde el tiempo tenía otra cadencia y donde cada momento era un eslabón en una cadena invisible de milagros. La plaza central estaba bañada por la luz del sol, que filtraba a través de las hojas de los árboles centenarios, proyectando sombras cambiantes sobre los adoquines.
El niño se dirigió al bosque susurrante, el lugar que había aprendido a amar y respetar. A cada paso, sentía como la tierra vibraba bajo sus pies, enviando un pulso suave y constante que parecía conectar su corazón con el latido del mundo. Las hojas crujían delicadamente, y el viento movía las ramas con un ritmo pausado y armonioso, como si el bosque mismo estuviera marcando el compás de una música invisible. Milo avanzó hacia un claro donde la luz y las sombras se entrelazaban en un juego eterno. Allí, la naturaleza parecía cobrar vida de una manera diferente, con cada destello de luz dorada abrazando las formas oscuras, creando figuras que bailaban sin cesar. El aire estaba impregnado de un aroma dulce y fresco, mezcla de tierra húmeda, flores silvestres y musgo, que llenaba sus pulmones y calmaba su mente. De repente, apareció ante él una figura hecha de luz y sombra entrelazadas, como si el mismo bosque hubiera tomado forma humana para hablarle. La figura flotaba suavemente, sus movimientos eran fluidos y armónicos, reflejando el delicado balance entre claridad y oscuridad. Su rostro no era completamente visible, cambiante como la bruma que envuelve las montañas, pero sus ojos brillaban con una intensidad que atravesaba el alma. Milo, dijo la figura, su voz un eco que parecía surgir de todos los rincones del bosque y de las estrellas mismas. Has recorrido un camino lleno de misterios y silencios. Has escuchado el susurro del tiempo y el canto de las estrellas. Ahora es el momento de comprender que la luz y la sombra no son enemigas, sino compañeras en la danza eterna de la existencia. Mientras escuchaba, Milo sentía como su cuerpo se llenaba de una energía cálida y envolvente, como el abrazo reconfortante del medallón que colgaba de su cuello. Comprendió que esa danza no solo estaba afuera, en el juego visible de la naturaleza, sino también dentro de él, en cada pensamiento, en cada emoción, en cada rincón de su ser. La figura comenzó a moverse lentamente, girando y trazando figuras en el aire con sus manos hechas de luces y sombras. Cada movimiento hacía vibrar el ambiente, generando una melodía invisible que solo el corazón podía oír. Milo observaba fascinado, sintiendo que esa danza le enseñaba a aceptar la dualidad, la claridad y la oscuridad, la alegría y la tristeza, el pasado y el futuro, la luz que guía y la sombra que protege. Entonces, la figura se acercó y tocó la frente de Milo con un dedo luminoso. De inmediato, su mente se inundó de imágenes. Veía momentos del pasado de Loarena, sus gentes, sus árboles y sus secretos. Vio cómo la luz y la sombra jugaban juntas en el tiempo detenido, como el equilibrio entre ellas mantenía la armonía del mundo. Vio rostros sonrientes y lágrimas silenciosas, esperanzas y temores entrelazados en un tapiz infinito. El niño comprendió que su misión era más profunda de lo que había imaginado. No bastaba con descubrir secretos ni conseguir pistas. Debía aprender a ser parte activa de ese baile, a mantener el equilibrio entre fuerzas aparentemente opuestas y a ayudar a que el tiempo cumpliera su función sagrada. El sol caía lentamente, derramando sobre Loarena un resplandor anaranjado que parecía teñir todo con la nostalgia dulce de un día que se despide. La brisa suave agitaba las hojas de los árboles, y el aroma de las flores nocturnas comenzaba a mezclarse con el fresco aire vespertino. Milo caminaba sin prisa por las calles del pueblo, sintiendo el peso y la ligereza de cada instante que lo envolvía como si el tiempo mismo estuviera tejido con hilos invisibles de memorias y esperanzas. Desde aquel encuentro en el bosque con la figura de luz y sombra, su percepción del mundo había cambiado de forma profunda. Cada rincón, cada gesto,
Cada sonido parecía cargado de un significado más allá de lo evidente, como si el tejido del tiempo se revelara en pequeñas señales que solo él podía entender. Llevaba consigo la caja todavía, el medallón y la llave de plata, sus objetos guía que parecían palpitar con la energía del universo. Su destino esa tarde era un lugar que hasta entonces le había resultado misterioso, la antigua casa de los Galdón, una construcción solitaria en el borde del pueblo que había sido abandonada hace décadas. Las leyendas decían que allí residía un espejo muy especial, un artefacto olvidado que, según se contaba, tenía el poder de mostrar no solo el reflejo físico, sino también las memorias más profundas y ocultas. Esas que el tiempo había dejado escapar o esconder. Al acercarse, Milo pudo ver la fachada desgastada por los años, las paredes cubiertas de enredaderas y las ventanas que, aunque cubiertas por cortinas polvorientas, aún dejaban entrever destellos de lo que en su interior guardaba. La puerta de madera, pesada y marcada por las huellas del tiempo, estaba entreabierta, invitándolo a entrar con un silencio expectante. Al cruzar el umbral, el aire dentro era denso y olía a madera vieja y a historias guardadas en el susurro de las paredes. La penumbra cubría la estancia principal, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la luz tenue, pudo distinguir muebles antiguos, estanterías llenas de libros y, en el centro de la habitación, un enorme espejo con marco de bronce, decorado con grabados de símbolos y figuras que parecían contar una historia en sí mismos. Milo se acercó con cautela, como si temiera romper el delicado equilibrio de ese lugar. El medallón comenzó a emitir un brillo suave, que se reflejaba en el espejo, haciendo que las sombras en la habitación parecieran bailar al ritmo de una melodía invisible. Extendió la mano y tocó el cristal, sintiendo una vibración sutil que recorrió sus dedos y subió hasta el corazón. Entonces, la superficie del espejo se transformó. Ya no reflejaba la habitación ni su imagen, sino una escena distinta, un paisaje de campos dorados bañados por el sol, un pueblo antiguo que parecía serlo arena en tiempos remotos, con personas vestidas con ropas sencillas y rostros llenos de vida. Milo vio a un hombre joven, de cabello oscuro y mirada intensa, caminando por las calles y saludando a los vecinos con una sonrisa que contenía secretos. La imagen cambió y se sucedieron otras escenas: niños jugando cerca del río, ancianos sentados en las plazas contando historias, una mujer tejiendo junto al fuego mientras sus ojos brillaban con una luz serena. Cada escena parecía un fragmento de memoria, un instante congelado que guardaba la esencia de un tiempo perdido pero aún vivo en algún rincón invisible. Milo se dio cuenta de que el espejo no solo mostraba recuerdos, sino que los hacía tangibles, como si pudiera atravesar la barrera entre el presente y el pasado para tocar la vida misma que se había desvanecido. Sintió un nudo en la garganta y una mezcla de tristeza y esperanza, comprendiendo que esas memorias eran el alma de Loarena, el alma que debía proteger y preservar. Mientras observaba, una voz suave y profunda comenzó a llenar la habitación, una voz que parecía surgir del espejo mismo. Hablaba de la importancia de recordar, de honrar las historias que forman la base de todo lo que existe, y de la necesidad de aprender del pasado para construir un futuro lleno de luz y comprensión. Milo cerró los ojos, dejando que esa voz se mezclara con su propia respiración y latido. Supo entonces que debía compartir ese conocimiento, que su viaje no era solo una búsqueda personal sino una misión para despertar en los demás la conciencia del valor del tiempo, de la memoria y del amor que une las generaciones.
La luz del amanecer filtraba sus primeros rayos a través de las copas de los árboles en el bosque susurrante, creando un tapiz de sombras alargadas y manchas doradas que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas secas y musgo. El aire fresco estaba impregnado del aroma a tierra mojada y flores silvestres, y cada respiración parecía llevar consigo la promesa de un descubrimiento que aguardaba paciente, oculto bajo el velo del tiempo. Milo avanzaba con paso firme, su corazón latiendo al ritmo pausado del bosque. En su mochila, la caja todavía reposaba protegida, y el medallón brillaba levemente, como si compartiera con él una complicidad silenciosa. La llave de plata, guardada cuidadosamente en el bolsillo interior de su chaqueta, le recordaba que estaba cada vez más cerca de desentrañar el misterio que envolvía a Loarena y a su propia existencia. El niño se detuvo junto a un viejo roble, cuyas raíces retorcidas se hundían profundas en la tierra, como las memorias que habían permanecido escondidas en el corazón del bosque durante siglos. Cerró los ojos y dejó que el murmullo de las hojas y el susurro del viento llenaran su mente, buscando escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Fue entonces cuando una voz antigua, tan vieja como el mismo tiempo, comenzó a llenar el espacio alrededor suyo. No era una voz humana, sino el eco de todos los susurros que el bosque había recogido a lo largo de los años. Historias de vidas pasadas, promesas olvidadas y secretos guardados con reverencia. La voz hablaba en un idioma que no se entendía con la razón, sino con la emoción, con la memoria profunda de los sentimientos. Milo sintió que aquella voz le hablaba directamente, como si él fuera el destinatario elegido para recibir aquel legado invisible. Le contó sobre los guardianes del tiempo, seres que habían velado por el equilibrio entre pasado y futuro, y sobre los momentos atrapados en la caja todavía. Fragmentos de vida que aguardaban para ser liberados y comprendidos. De repente, un destello de luz apareció entre las ramas, y frente a Milo se materializó una figura luminosa, tenue pero llena de presencia. Era una mujer de ojos brillantes y cabellos que parecían fluir como ríos de plata bajo la luz del sol. Su voz, dulce y poderosa a la vez, acarició el aire y penetró en el corazón del niño. Milo, dijo con una sonrisa serena, has escuchado los susurros y has abierto puertas que muchos ni siquiera saben que existen. Pero ahora debes aprender a interpretar las señales que el tiempo te envía y a reconocer que cada instante, por pequeño que sea, contiene el poder de cambiar el curso de la historia. La mujer extendió sus manos hacia él, y en ellas apareció un espejo pequeño, con un marco de cristal tallado en formas que parecían flores y ondas de agua. Milo tomó el espejo con cuidado, sintiendo que su superficie reflejaba no solo su rostro, sino fragmentos de luz y sombra que se entrelazaban en un juego de colores vivos. Este espejo, continuó ella, es un regalo y una prueba. Te permitirá ver no solo lo que está delante de ti, sino también lo que se oculta detrás del velo del tiempo. Úsalo con sabiduría, pues lo que revelará puede ser tan hermoso como desafiante. Milo asintió, comprendiendo que aquel obsequio era una herramienta fundamental para su viaje, un puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo que conoce y los secretos que espera descubrir. La figura luminosa comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, susurró: recuerda que la luz y la sombra siempre bailan juntas, y que en su danza eterna se encuentra la esencia misma del tiempo. El niño quedó solo nuevamente, pero con una claridad renovada. Levantó el espejo y lo dirigió hacia el bosque, observando cómo las imágenes reflejadas cambiaban y se movían,
mostrando no solo árboles y hojas, sino destellos de escenas lejanas y cercanas, de personas, de momentos congelados en el tiempo. El cielo comenzaba a vestirse de tonos cálidos y profundos que anunciaban la llegada del crepúsculo. Loarena, ese pequeño pueblo que parecía suspendido en un tiempo propio, se entregaba al abrazo melancólico y a la serenidad del atardecer. Las sombras de las casas se alargaban y se fundían con la oscuridad incipiente, mientras un viento fresco acariciaba las hojas secas del suelo, llevándolas en un suave remolino sobre las piedras antiguas de las calles. El aroma a tierra mojada y flores nocturnas empezaba a perfumar el aire, haciendo que cada respiración de Milo se sintiera como un acto de comunión con el mundo. Milo caminaba con pasos firmes, pero sin prisa. Había algo solemne en su andar, una mezcla de determinación y reverencia que reflejaba el profundo respeto que sentía por lo que estaba a punto de descubrir. En su mochila llevaba la caja todavía, cuidadosamente protegida entre sus ropas, y en su mano derecha sujetaba el pequeño espejo de cristal tallado que le había entregado la figura luminosa del bosque. La llave de plata, oculta en el bolsillo interior de su chaqueta, parecía pesar con la importancia de su destino. Al doblar una esquina, se encontró frente a un edificio que hasta ese momento había permanecido casi invisible a sus ojos, como si la magia que lo rodeaba lo ocultara del resto del mundo. Era una antigua biblioteca, imponente y enigmática, con paredes de piedra cubiertas por enredaderas que parecían entrelazarse en un abrazo ancestral con la arquitectura. Las ventanas, altas y estrechas, reflejaban el cielo crepuscular como si fueran espejos que guardaran secretos. La puerta principal, de madera gruesa y oscura, estaba entreabierta, invitándolo a entrar con un silencio expectante. El interior era un santuario del tiempo detenido. El aroma a papel envejecido, cuero gastado y madera antigua impregnaba cada rincón, mezclándose con el tenue olor a polvo que se había depositado como un velo sobre cada libro y pergamino. Milo avanzó entre las estanterías, cuyos estantes se alzaban hasta perderse en la penumbra del techo abovedado, como torres infinitas de conocimiento guardado. El silencio que reinaba estaba lleno de una energía vibrante, como si las paredes mismas susurraran historias dormidas a la espera de ser despertadas. Sus pasos resonaban con un eco suave en el mármol frío del suelo mientras Milo se acercaba al centro de la sala. Allí, bajo un foco de luz tenue que parecía provenir de ninguna parte, se encontraba un espejo gigantesco, con un marco de ébano decorado con símbolos arcanos y figuras talladas que recordaban a antiguos rituales y lenguas olvidadas. La superficie del espejo era oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla, y a su alrededor flotaba un aura de misterio palpable. Con una mezcla de curiosidad y respeto, Milo posó la mano sobre el cristal. La superficie estaba fría, pero al instante una vibración sutil recorrió sus dedos, una corriente de energía que ascendió por su brazo hasta calentar su pecho. Lentamente, la imagen en el espejo comenzó a cambiar, dejando atrás la sala y revelando un laberinto de espejos infinitos, cuyos pasillos se extendían más allá del horizonte visible. Las paredes reflejaban infinitas versiones de Milo, cada una distinta, algunas jóvenes y sonrientes, otras serias o melancólicas, unas cargadas de valentía y otras sumidas en la duda. El niño se sintió absorbido por aquella visión, sin entender cómo, se encontró dentro del laberinto, rodeado por sus propios reflejos. Cada paso que daba producía un eco en sus pensamientos, voces suaves que salían de los espejos como susurros cargados de emoción y verdad.
Era un lugar donde el tiempo parecía dilatarse, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazaban en una danza interminable. En uno de los reflejos vio al Milo niño, temeroso frente a la oscuridad de la noche. En otro, al Milo valiente que había enfrentado sus primeros miedos en el bosque. En otro más, al soñador que había anhelado descubrir los secretos del universo. Cada imagen era un fragmento de sí mismo, una pieza del rompecabezas que formaba su identidad. Se acercó a un espejo donde su rostro se mostraba lleno de dudas y preguntas, y sintió la necesidad de aceptar esa parte de sí, sin rechazo ni miedo. Mientras avanzaba, las voces se convirtieron en palabras claras que le hablaban de aceptación, coraje, perdón y amor propio. Comprendió que aquel laberinto no era solo un lugar físico, sino un viaje hacia su interior, una exploración de todas las facetas que conformaban su ser. Cada espejo era un maestro que le enseñaba a reconciliar sus luces y sombras, a reconocer que ambas eran necesarias para su crecimiento y equilibrio. En un rincón del laberinto, una figura familiar apareció entre los reflejos, la mujer luminosa que había conocido en el bosque. Su rostro irradiaba paz y confianza, y sus ojos, llenos de compasión, le alentaban a continuar su camino con valentía y esperanza. Milo sintió que no estaba solo, que su viaje estaba guiado por fuerzas benevolentes y sabias. Finalmente, tras un recorrido que pareció eterno y fugaz al mismo tiempo, llegó frente a un espejo diferente. Su superficie ya no reflejaba su imagen ni la del laberinto, sino que se abrió ante él un portal de luz cálida y acogedora. Sin dudarlo, Milo cruzó ese umbral y se encontró nuevamente en la biblioteca, con la noche ya desplegándose sobre la arena y las estrellas iluminando el cielo con su luz tranquila y eterna. La noche había caído sobre la arena como un manto silencioso y profundo, salpicado de estrellas que titilaban con una serenidad ancestral. El aire nocturno estaba impregnado del frescor de la tierra y del perfume delicado de las flores que comenzaban a desplegar sus pétalos en la oscuridad. Los grillos entonaban su canto compasado, llenando los rincones con una melodía que parecía parte de un ritual antiguo, un llamado sutil que invitaba a prestar atención a lo invisible, a lo que solo se revela a quienes saben escuchar. Milo caminaba por las calles desiertas, envuelto en una capa ligera que ondeaba con el viento. Sus pasos eran silenciosos, pero cada movimiento estaba cargado de significado, como si la noche misma lo acompañara en su propósito. Llevaba consigo el pequeño espejo de cristal tallado, regalo de la figura luminosa del bosque, y la llave de plata, guardada con reverencia en el bolsillo interior de su chaqueta. La caja todavía reposaba segura en su mochila, que colgaba de su espalda, ligera pero llena de secretos. Su destino era un lugar sagrado, un sitio que había sido mencionado en sus sueños y revelado en fragmentos del espejo, el árbol Milaren, un gigantesco roble que se alzaba orgulloso en el corazón del bosque susurrante. Se decía que aquel árbol tenía más años que cualquier historia contada en la arena, y que sus raíces tocaban el alma misma de la tierra. Bajo sus ramas, el tiempo parecía detenerse, y quien se sentara a su sombra podía escuchar los latidos secretos del mundo. Al entrar en el bosque, Milo sintió como el ambiente cambiaba. La luz de la luna se filtraba a través del follaje, dibujando sombras ondulantes que parecían cobrar vida. Los sonidos habituales del bosque se atenuaron, y un silencio expectante se instaló, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. El camino hacia el árbol Milaren estaba marcado por piedras cubiertas de musgo y flores diminutas que brillaban bajo la luz lunar, guiándolos suavemente.
Finalmente, después de un rato que pareció tanto breve como eterno, Milo llegó al claro donde el árbol milaren se alzaba imponente. Sus ramas extensas se extendían hacia el cielo nocturno, como brazos que abrazaban el firmamento. El tronco, ancho y robusto, estaba cubierto de una corteza rugosa y profunda, surcada por marcas y símbolos antiguos que parecían contar historias olvidadas. A sus pies, las raíces se enredaban en la tierra formando un tapiz viviente que parecía respirar. Milo se acercó con respeto y colocó la mano sobre el tronco. Sintió una vibración cálida que subió por su brazo y llenó su pecho con una sensación de paz y fuerza. Cerró los ojos y dejó que el silencio lo envolviera, sintonizando con el ritmo pausado y constante del árbol, como si latiera al compás del corazón del mundo. De pronto, una figura emergió de la penumbra entre las raíces del árbol. Era una mujer mayor, de cabellos plateados que caían en cascada sobre sus hombros y ojos profundos, llenos de sabiduría y misterio. Vestía una túnica de lino sencillo, adornada con bordados que representaban hojas y estrellas. Su presencia era serena y poderosa, y su mirada transmitía una calma absoluta que hizo que Milo sintiera que estaba en presencia de alguien más allá del tiempo. «Bienvenido, Milo», dijo con voz dulce y firme, que parecía resonar en cada rincón del claro. «He esperado tu llegada. Eres el portador de la llave que abrirá puertas que el tiempo ha cerrado, y el guardián de memorias que deben ser despertadas». Milo, sorprendido pero sin temor, inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y dijo: «He venido porque sé que mi camino está ligado a este lugar, pero aún no comprendo del todo qué es lo que debo hacer». La mujer sonrió y le invitó a sentarse a la sombra del árbol. Mientras se acomodaban en la alfombra natural de hojas y raíces, ella extendió las manos y, con un gesto suave, hizo que una luz tenue y dorada emergiera de sus palmas. La luz flotó en el aire, formando imágenes y símbolos que comenzaron a narrar una historia ancestral. «Y este árbol», explicó, «es el guardián de la memoria del mundo. Sus raíces se extienden por debajo de la tierra y tocan las fuentes de la vida. En sus ramas se encierran los recuerdos de aquellos que han vivido y amado, sufrido y celebrado. Tu misión, Milo, es escuchar esas memorias, liberar las verdades atrapadas en el tiempo y ayudar a que la armonía vuelva a reinar en la arena». Mientras hablaba, la luz dorada se convirtió en escenas vivas, aldeas antiguas, rituales olvidados, risas de niños, lágrimas de despedidas, promesas selladas bajo la luna. Milo sintió que cada imagen tocaba una fibra profunda en su ser, como si cada recuerdo fuera una nota en la sinfonía de la vida que él debía aprender a interpretar. «Pero no estarás solo», continuó la mujer. «Existen otros guardianes, seres que velan por el equilibrio entre la luz y la sombra, el pasado y el futuro. Pronto conocerás a algunos de ellos, y juntos descubrirán que el verdadero poder está en la unión y la comprensión mutua». Milo asintió, sintiendo que una nueva etapa de su viaje estaba por comenzar. La noche avanzaba y, bajo la protección del árbol milaren, prometió escuchar atentamente cada susurro del viento, cada reflejo en el espejo, y cada latido del tiempo que le fuera confiado. La mujer se levantó y, antes de desaparecer en la penumbra del bosque, le entregó un pequeño amuleto tallado en madera, con símbolos similares a los del árbol. «Llévalo siempre contigo», dijo. «Será un recordatorio de que el camino es largo, pero nunca estarás solo».
El amanecer en Loarena se presentó como un lienzo pintado con suaves matices de rosa, dorado y azul celeste, donde las nubes parecían pinceladas delicadas extendidas por el viento que comenzaba a agitar las hojas de los árboles y las flores dormidas. El aire fresco tenía ese aroma característico de la tierra mojada y el rocío matutino, mezclado con el perfume tenue de las violetas y jazmines que crecían cerca de las casas, otorgándole al pueblo un despertar pausado, casi mágico, como si el tiempo mismo se ajustara para acompañar la calma de ese nuevo día. Milo despertó con los primeros rayos de sol colándose por la ventana de su habitación, iluminando con un brillo cálido los objetos cuidadosamente colocados sobre la mesa, la caja todavía, el medallón, la llave de plata y el pequeño amuleto de madera que había recibido en el claro del árbol Milaren. Cada uno de esos objetos parecía vibrar con una energía sutil, como si también estuvieran vivos y conscientes de la misión que le había sido encomendada. Después de vestirse con ropa cómoda y prepararse un ligero desayuno, Milo salió al exterior, decidido a continuar el camino que el destino le había trazado. Sus pasos lo llevaron hacia la plaza central, donde el bullicio de la mañana comenzaba a despertar a los habitantes de Loarena. Los rostros conocidos saludaban con sonrisas y palabras amables, pero en Milo había una serenidad distinta, un brillo nuevo en los ojos que reflejaba la transformación interna que estaba viviendo. En el centro de la plaza, frente a la fuente de piedra que brotaba agua cristalina, esperaba una figura que parecía haber emergido de un sueño. Era una niña, un poco mayor que Milo, con cabellos oscuros y rizos sueltos que caían sobre sus hombros, y unos ojos grandes y curiosos que brillaban con la intensidad de quien guarda secretos por descubrir. Su nombre era Lía, y aunque él no la conocía bien, sentía una conexión inmediata, como si sus destinos estuvieran entrelazados desde siempre. Lía sonrió al ver a Milo acercarse y extendió la mano, ofreciéndole una pequeña caja de madera barnizada, delicadamente tallada con símbolos que recordaban a los del árbol Milaren y del espejo que Milo portaba. «Esto es para ti», dijo con voz suave pero firme. «Lo encontré en el bosque, cerca del arroyo que cruza la colina. Creo que tiene que ver con lo que buscas». Milo tomó la caja con cuidado, admirando la belleza de las tallas y sintiendo una corriente cálida que atravesaba sus dedos al tocarla. Abrió la tapa lentamente y dentro encontró un pequeño instrumento musical, una flauta hecha de madera clara y pulida, adornada con plumas y pequeños cristales que reflejaban la luz del sol como estrellas diminutas. ¿Una flauta?, preguntó Milo, curioso. ¿Para qué servirá? Lía se sentó en el borde de la fuente y comenzó a tocar una melodía suave y envolvente, que parecía flotar en el aire y acariciar cada rincón de la plaza. La música tenía un poder especial, una vibración que resonaba en el corazón y la mente, despertando emociones dormidas y abriendo puertas invisibles. Milo sintió como aquella melodía despertaba recuerdos olvidados, imágenes de lugares lejanos y momentos que aún no había vivido pero que ya formaban parte de su alma. Esta flauta, explicó Lía, es un instrumento antiguo, creado para conectar a quienes la tocan con los sueños y las memorias del mundo. Si aprendes a tocarla, podrás comunicarte con las fuerzas que guían nuestro camino y encontrar respuestas en la música misma. Milo asintió, con una mezcla de asombro y determinación. Sentía que aquella flauta era una pieza más del rompecabezas, una llave sonora que abriría puertas que aún no podía imaginar. Pasaron horas en la plaza, practicando juntos. Lía enseñaba a Milo las notas básicas,
y poco a poco, la música comenzó a fluir con naturalidad, como un río que encuentra su cauce. Las notas de la flauta parecían contar historias, invocar paisajes y despertar sensaciones que iban más allá de lo tangible. La gente que pasaba por la plaza se detenía a escuchar, contagiados por la magia de aquel sonido que parecía venir de otro tiempo y lugar. Mientras la tarde avanzaba, Milo y Lía compartieron historias de sus vidas, de sus sueños y miedos, creando un vínculo que se fortalecía con cada nota y palabra. Milo descubrió que Lía también guardaba un secreto, una misión que la conectaba con el mismo misterio que él buscaba resolver. Juntos, comenzaron a entender que su encuentro no había sido casual, sino una convergencia necesaria para enfrentar los desafíos que les aguardaban. La bruma se extendía lentamente sobre la arena al caer la tarde, envolviendo el pueblo en un velo etéreo que suavizaba los contornos y apagaba los colores, como si el mundo entrara en un suspiro profundo antes de la noche. El aire estaba impregnado del aroma terroso de la humedad reciente y de las hojas caídas, mezclado con el eco lejano del río que corría serpenteando entre las colinas. Era una atmósfera cargada de misterio y promesas, una pausa entre el día y la noche donde los secretos parecían cobrar vida propia. Milo y Lía caminaban en silencio por el sendero que llevaba hacia la antigua cantera. Un lugar apartado donde la piedra tallada contaba historias de tiempos remotos y cuyo suelo estaba cubierto por un tapiz de hojas y ramas quebradas. Ambos cargaban con sus objetos preciosos, la caja todavía, la flauta de madera clara y el pequeño amuleto del árbol milaren. La noche anterior, tras la melodía que Milo había tocado bajo las estrellas, algo en sus corazones había cambiado. Había nacido una determinación compartida. Una alianza silenciosa que les daba fuerza para afrontar lo que viniera. Mientras avanzaban, el bosque se cerraba a su alrededor. Las copas de los árboles se entrelazaban formando un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del crepúsculo. Los sonidos habituales del bosque parecían apagarse, sustituidos por un silencio expectante, roto solo por el crujir de sus pasos sobre el suelo cubierto de hojas. Milo sentía el latido de su corazón resonando con fuerza, como si el propio bosque estuviera sincronizado con su pulso, vibrando en sintonía con su alma. De repente, un susurro profundo emergió del viento, una voz antigua que parecía surgir de las raíces mismas del bosque, hablándoles en un idioma que era al mismo tiempo desconocido y profundamente familiar. Lía se detuvo y cerró los ojos, dejando que aquel murmullo la envolviera. Milo imitó su gesto, y por un instante sintió que el tiempo se ralentizaba, que las fronteras entre el pasado y el presente se desdibujaban, y que podía escuchar los ecos de todas las vidas que habían caminado por aquel sendero siglos atrás. La luz menguante reveló entonces una figura al borde del camino, un anciano envuelto en una capa de tonos grises y azules, con ojos que reflejaban la profundidad del bosque y la sabiduría de los siglos. Su rostro estaba surcado por arrugas que contaban historias de batallas y paz, de pérdidas y victorias, de secretos guardados bajo la sombra de las hojas. Sin decir palabra, levantó una mano y les hizo señas para que se acercaran. Milo y Lía avanzaron con cautela, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. El anciano los observó con una sonrisa tenue y, finalmente, habló con voz pausada y resonante. Habéis llegado al sendero donde la luz y las sombras se entrelazan, donde se revelan las verdades que el corazón debe afrontar para poder avanzar. Este camino no es fácil, ni para los valientes ni para los sabios, pero es necesario para quienes buscan el equilibrio y la verdad.
El anciano extendió una mano hacia la caja todavía que Milo sostenía con firmeza. Al tocarla, un destello de luz azulada emergió de su interior, iluminando la penumbra como una estrella fugaz. El brillo parecía despertar las memorias contenidas, resonando con una energía profunda y ancestral. Dentro de esta caja, continuó el anciano, yacen fragmentos de tiempo atrapados, momentos que esperan ser liberados para restaurar el flujo natural de la historia. Pero para hacerlo, primero debéis enfrentar vuestros propios miedos y sombras, pues solo quien conoce la oscuridad puede valorar la luz. Con esas palabras, el anciano los guió hacia un claro donde el suelo estaba cubierto por piedras que brillaban con una luz tenue, y en el centro, un círculo de antiguas runas grabadas en la tierra. Milo y Lía comprendieron que aquel era el umbral que debían cruzar para continuar su viaje, un espacio sagrado donde las pruebas serían tanto externas como internas. El amanecer parecía dilatarse aquella mañana en la arena, como si el tiempo se hubiese detenido para contemplar el instante en que todo aquello que había sido sembrado en los días y noches anteriores diera su fruto. El cielo se vestía con un lienzo que mezclaba tonos anaranjados, rosas y dorados, inundando con su brillo cálido cada rincón del pueblo y bañando las fachadas de piedra. Los jardines y los caminos de tierra con una luz suave y esperanzadora. El aire era fresco, cargado del aroma a hierba recién mojada y flores silvestres, y el canto de los pájaros se entrelazaba con el susurro de las hojas que se movían al compás de una brisa casi imperceptible. Milo despertó en su habitación, rodeado de sus objetos sagrados, la caja todavía, la flauta con sus cristales diminutos, el amuleto del árbol milaren y la llave de plata que había sido el inicio de su viaje. Todo parecía cargado de una energía especial, como si esa mañana estuviera destinada a ser la culminación de un ciclo, el punto en el que el pasado, el presente y el futuro se unían en un instante eterno. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y paz, consciente de que estaba a punto de enfrentar la prueba más importante, pero también que no estaba solo, que cada experiencia, cada encuentro y cada enseñanza lo habían preparado para este momento. Al abrir la ventana, el aire fresco le trajo la visión del pueblo despertando, de la gente que comenzaba sus actividades con la calma y la familiaridad que solo quienes conocen el valor de la vida pueden mostrar. Sin embargo, Milo sabía que ese día la arena no sería igual. Algo invisible se movía bajo la superficie, una energía renovadora que prometía sanar heridas antiguas y abrir caminos nuevos. Salió decidido, con la flauta colgada al cuello y la caja en una mano firme, y se dirigió hacia la plaza central donde lo esperaba Lía. Ella ya estaba allí, rodeada de algunos habitantes curiosos que percibían que aquel encuentro era algo más que una reunión casual. Los ojos de Lía brillaban con una luz profunda, reflejo del conocimiento y la esperanza que compartían. Sin palabras, se miraron y sintieron que todo estaba listo para continuar. Juntos se dirigieron al bosque, al claro donde el árbol milaren erguía sus ramas como un guardián milenario, testigo silencioso de tantos secretos y promesas. El camino estaba cubierto de hojas doradas que crujían bajo sus pies, y el aire se sentía denso, lleno de expectación. A medida que avanzaban, el susurro del viento y el murmullo del río parecían formar una melodía ancestral, una canción que solo ellos podían escuchar. Al llegar al claro, el árbol milaren parecía irradiar una luz suave, casi mágica, que iluminaba las marcas antiguas en su corteza con un resplandor que parecía vivo. Milo y Lía se acercaron al tronco y, juntos, colocaron sus manos sobre la superficie rugosa.
En ese instante, una vibración intensa recorrió sus cuerpos y un destello de luz emergió del árbol, envolviéndolos en un abrazo cálido y protector. La caja todavía comenzó a emitir un brillo azul profundo, y su tapa se abrió lentamente, revelando un interior lleno de pequeños fragmentos de cristal que parecían contener dentro de sí destellos de recuerdos, emociones y tiempo congelado. Milo tomó uno y, al observarlo, vio escenas de su pasado, de Loarena, de sus ancestros y de momentos que aún debían revelarse. En ese instante, el aire se llenó de voces, susurros que se entrelazaban como una sinfonía de voces que narraban las historias guardadas en cada fragmento. Las imágenes se movían, mostrando no solo la historia del pueblo sino también la de cada uno de sus habitantes, sus alegrías, dolores, pérdidas y esperanzas. Milo comprendió que esas memorias eran el alma viva de Loarena, y que su misión era liberarlas para que la luz pudiera sanar cada rincón, cada corazón. De repente, el cielo se cubrió de una aurora de luces danzantes que descendían sobre ellos, transformando el claro en un espectáculo de colores y energía. La música de la flauta resonó entonces en manos de Milo, una melodía que parecía sintonizar con las vibraciones de la tierra y el cielo, despertando fuerzas dormidas y armonizando el flujo del tiempo y la memoria. Lía, con una sonrisa llena de ternura, se unió a él, tocando suavemente el amuleto que llevaba al cuello, liberando una energía complementaria que fortalecía el vínculo entre ambos y con el mundo. La unión de sus dones creó un puente luminoso que atravesaba las dimensiones, llevando sanación y claridad. En medio de esa danza de luces y sonidos, Milo sintió como todas las piezas de su viaje, todas las enseñanzas y pruebas, se integraban en un todo mayor. El miedo se disolvió en una sensación profunda de pertenencia y amor. Entendió que la verdadera magia residía en aceptar la complejidad del ser, en reconocer la sombra y la luz, el pasado y el futuro, y en caminar con el corazón abierto hacia la eternidad. Cuando la aurora desapareció y la luz volvió a su normalidad, el claro quedó en silencio, pero la energía que emanaba era palpable, transformadora. Milo y Lía, abrazados en gratitud y esperanza, supieron que habían cumplido una parte fundamental de su destino, pero también que su viaje era infinito, pues la vida misma es una aventura que se despliega sin fin. Con el primer canto del gallo, regresaron a Loarena, donde el sol ya iluminaba con fuerza el horizonte y la gente empezaba a salir de sus casas, percibiendo que algo nuevo había nacido. Una luz eterna que brillaría siempre en sus corazones.